Buenas noches y bienvenidos al webinar de gestión de riesgos en proyectos de construcción a cargo del ingeniero Fernando Viteri. Agradecemos mantener apagados los micrófonos mientras dure el webinar. Primero, permítanme presentarles a Incrementa. Incrementa es una empresa dedicada a la capacitación ejecutiva y consultoría en el sector construcción, inmobiliario y minero, la cual cuenta con profesionales de gran experiencia y trayectoria. De esta manera, ofrece soluciones eficaces basadas en el Project and Construction Management y probadas con éxito en las empresas líderes del sector. Incrementa ofrece soluciones probadas que hacen posible el crecimiento con control en la empresa, ahorrando años de ensayo y error, buscando herramientas técnicas y o metodologías para controlar la ejecución de proyectos, conciliar sus resultados con contabilidad y alinear la organización bajo una sola estrategia. Esto se traduce en soluciones generadoras de valor y economías para la empresa. Ofrece los servicios de capacitación abierta, capacitación in-house y consultoría especializada. En capacitación se brindan los cursos de gestión de costos aplicados a proyectos de construcción, gestión del flujo de caja en proyectos de construcción, gestión y control de KPIs en empresas constructoras, planeamiento y programación de proyectos de construcción, gestión de riesgos en proyectos de construcción y gestión de contratos en proyectos de construcción. En cuanto a consultoría, ofrece los servicios de gestión de PMO, planeamiento estratégico, implementación del resultado operativo, valor ganado e ISP, acompañamiento en directorios y otros órganos de control, implementación de sistemas de planeamiento y control de gestión, monitoreo y auditoría a los sistemas de planeamiento y control de gestión. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Fernando Viteri, quien llevará a cabo este webinar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Adelante, Fernando. Te dejo ahí con la presentación. Sí, continúa, Fernando, disculpa. Continúa, Fernando. No, la presentación. Ya. Hazla tú la presentación ya. ¿Puedes compartir? Sí, muchas gracias. Ya. A ver, para que compartas tú, tienes que colocarle la presentación. Ahí está. Listo, Perfecto. Fernando. Adelante. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación para este webinar. Ya nos conocemos bastantes años desde COSAPI. Tenemos más de 20 años cuando teníamos cabello o eran negros nuestro cabello. Así que tenemos bastante experiencia en el rubro de la construcción. Gracias a Dios también por la oportunidad que me brinda de poder compartir algo de la experiencia que he vivido en el mundo de la construcción con las personas que se han mostrado interesadas, se han inscrito. Hay diversidad de personas y más o menos por los datos hay gran variedad, tanto viene del propietario, del contratista y de la supervisión. Y eso es interesante porque el riesgo debería ser tratado de una manera global. El riesgo de un proyecto no solamente tiene que ver con la afectación que pueda tener el contratista, sino principalmente al propietario. El dueño del proyecto es quien puede sufrir las consecuencias de una gestión de riesgos mal llevada. Lógicamente, en diferente grado, hay riesgos que al mismo contratista le pueden afectar y generar incluso salir del mercado si es que no los maneja correctamente. Hemos querido presentar en esta ocasión lo relacionado a la gestión de riesgos en proyectos de construcción, ceñidos básicamente en base a la experiencia de los 28 años que tengo como contratista, pero además esta gestión de riesgos va a comenzar con una visión mucho más global.
que va a permitir hacer un análisis en cualquier actividad que uno desarrolle, ¿no? Por eso es que tratamos de poner este comentario de haciendo más cotidiana la gestión de riesgos en los proyectos. Y ojo, que proyectos es una actividad en general, cualquier actividad que podemos desarrollar. Rápidamente para presentarme, soy actual presidente del ACE, la sección Perú. A los que no conocen, ACE es la Asociación Americana de Control de Ingenieros de Costos, ¿no? Tiene por objetivo establecer lineamientos, prácticas recomendadas que son utilizadas a nivel mundial en reclamos como sustentos. Más de 100 prácticas recomendadas que están avaladas por especialistas a lo largo de todo el mundo. Tengo más de 28 años de experiencia como ingeniero civil, tengo una maestría en gestión de riesgos, tengo una certificación de gerente de riesgos de ISO 31000. He sido ponente del segundo Congreso de Ingeniería de Gestión de Proyectos, ponente del Project Controls Expo Virtual de 2021, soy miembro del PMI del ACE, he sido miembro del año en el área de control de costos de COSAPI, he participado en más de 30 proyectos, ampliaciones de centros comerciales, universidades, intercambios viales. Creo que la idea de poder compartir con ustedes es darle una visión mucho más práctica, una visión que trascienda simplemente la parte teórica que solemos escuchar, que es fundamental, es importante, pero es poder aterrizar muchos de los conceptos que uno tiene y que seguramente vamos a poder compartir con ustedes. Los objetivos del programa de este webinar inicial, que corresponde a un curso que viene más adelante, es poder incrementar las habilidades en gestión de riesgos. ¿Cómo? Desarrollando capacidades cognitivas para la identificación de eventos que pudieran distorsionar los objetivos iniciales. Conociendo algunos estándares más importantes en el mercado y además ver el uso y la aplicabilidad de herramientas de software. En el mercado, valga la redundancia, existen muchos cursos, muchas capacitaciones que en la mayoría de casos van dirigidos a cómo utilizar ciertas herramientas, ciertos software, que lo vamos a ver al final, pero el objetivo es poder sacarle el máximo provecho y no convertirnos, como lo dice un colega colombiano, en digitadores de software. No solamente que la máquina nos pida datos y comencemos a ingresar, sino el concepto básico de qué ingreso, para qué lo ingreso y cómo lo ingreso. Ese es un poco el objetivo de enfocar esta capacitación y este webinar rápidamente a lo que va a apuntar o lo que abarca la capacitación. El desarrollo del curso se basa en 4 sesiones. En la primera se van a tocar justamente el desarrollo de capacidades cognitivas. Hacia dónde apunta el riesgo, qué cosa puede tener un riesgo, qué riesgos son importantes, cuáles son los conceptos de riesgo, y van a haber algunos debates, algunas lecturas para poder desarrollar esta criticidad. Dentro de los libros, lógicamente no es un tema de que se va a pedir la lectura, pero muy recomendable es el libro El Cisne Negro. Ahí establece varios puntos importantes acerca de la criticidad de lo que corresponde a un riesgo en el desarrollo de la actividad humana. En la sesión 2 vamos a tratar los principales estándares para la gestión de riesgos, cómo lo maneja el PMI, cómo lo plantea el ACE, qué es lo que dice el ISO, qué cosas son los puntos en común y cuáles son los puntos discrepantes entre en estas gestiones, qué cosa es el COSO y cómo lo plantea. Y esto es una visión mucho más organizacional. COSAPI, por ejemplo, actualmente maneja un sistema de COSO para el sistema de riesgos a nivel de todas sus entidades, sus áreas productivas, ¿no? Y va a haber algún debate también a lo largo de esta sesión. En la sesión 3 va a haber ya lo que normalmente se está viendo en otros cursos, el análisis cualitativo para la identificación de riesgos, el análisis cuantitativo, riesgos en planificaciones, riesgos en costos de inversión, y aquí es donde viene ya la participación o el interés máximo, tanto del contratista como del propietario. ¿Cuánto puede significar como riesgo? ¿Cuál va a ser mi contingencia? Y salimos del clásico y popular, ponle un 10% porque ya con eso nos cubrimos. ¿Realmente un 10% es suficiente? De repente estamos tratando de ponerle un curita a una herida que necesita puntos.
o de repente le estamos poniendo una operación a algo que necesita muy poco y tenemos una holgura que, teniendo ese dinero como colchón, lo vamos a gastar quizás innecesariamente si es que no tenemos un análisis técnico de por qué y cuánto es lo que deberíamos llevar, además de una forma de administrarlo coherentemente y ordenadamente, que eso es un poco hacia dónde se va a orientar. Se va a compartir algunos tips de la utilización de herramientas disponibles, ¿no? Y va a haber un cuestionario. Muchas de estas preguntas son típicas de los exámenes de certificaciones, de algunas bases de datos que son comunes, pero que ya les va a poder permitir a este nivel poder estar capacitados para poder responder los conceptos teóricos. En la última parte, en la última sesión, va a haber lo que ya se ve en el común de las charlas, que va a ser la clásica matriz de riesgos, el mapa de calor, entendiendo el RBS, que es la estructura de descomposición de los riesgos, cómo se maneja, cómo se plantea, y va a estar acompañado con un taller de aplicación para poder convertir lo que hemos tratado en forma teórica o de experiencia y plasmarlo un poco a la realidad que cada uno de nosotros podemos estar llevando dentro de nuestros propios proyectos. Eso es básicamente, a grandes rasgos, la estructura de esta capacitación, y estos son los puntos que se van a tratar más adelante a las personas que tengan a bien interés de poder llevarlo. El objetivo principal de esta capacitación, a la cual fue invitado por Fernando, es orientar a las personas a hacerlo algo más cotidiano, el tema de riesgo, a perderle el miedo al tema de riesgo. Vamos a analizar por qué es que no se utiliza mucho la gestión de riesgo en algunos proyectos o algunas empresas. En algunas empresas prefieren no tocarlo, y vamos a ver cómo se puede contrarrestar esto sin quebrantar la estructura organizacional, pero sí a nivel de cada proyecto, y poder manejar y aportar desde nuestra función, cualquiera que ésta sea, un aporte analítico sustentado de los riesgos. ¿Qué es lo que pasa actualmente en los proyectos? Prince2, que es una página que maneja mucho de las metodologías ágiles, ¿no? Nos indica, ¿no?, en una publicación del 2020, que el 50% de los proyectos llega tarde. Ojo, esta es una publicación internacional. Cuando nosotros decimos que nuestro proyecto fracasó o llegó tarde, no somos un caso único. Esto es un estándar que amerita un tema de revisión general. ¿Por qué los proyectos, tanto en el Perú como fuera del Perú, llegan tarde? Entonces, uno va a decir, sí, que me entregaron la información tarde, que no tuve el manejo de los RFIs, que no me soltaron el terreno, y etcétera, etcétera, etcétera razones. Sin embargo, muchas de las razones que acabo de decir en este momento son razones que son conocidas y previsibles. ¿Y cómo estamos haciendo nuestra gestión de riesgos para no perder? Una de las cosas que yo he ido aprendiendo en todo el tiempo que he podido trabajar en proyectos de construcción es que, pese a que al final tratamos de recuperar mucho de los costos o sobrecostos que hemos incurrido como contratista o como propietario, es muy difícil recuperar todos los costos. Podemos poner valores más, valores menos, pero hay un efecto que no lo recuperamos nunca, que es el tiempo. Y justamente aquí nos está hablando que el 50% de obras no llega a tiempo. Quien tiene una empresa constructora, y conozco amigos que tienen empresas constructoras, lógicamente se van a ver afectados y tratar de reclamar la cantidad. Pero ese dinero que ha podido invertirse en otro proyecto y agilizar mucho más su organización, el dinamismo de su empresa, no se puede plasmar en un reclamo de un proyecto anterior y se pierde. Entonces, ¿cuál debe ser la gestión correcta? Es también ya conocido que este tema de la gestión de riesgos está agarrando muy fuerte, sobre todo en otras latitudes. Ya incluso en el Perú hay organizaciones, sobre todo las empresas mineras, que están creando divisiones de gestión de riesgos, que analizan presupuestos, plazos y otros efectos que, creo, bastante tarde se han puesto las pilas para poder implementar esta
creo que mucho lo sentíamos algo intuitivo, esto lo puedo manejar fácilmente y esto va adelante y no hay problema. ¿Qué nos dice otra página? Las prácticas de gestión de riesgos se usan ampliamente en la mayoría de organizaciones, más o menos maduras. El 27% de ellas hablan de que siempre usan la gestión de riesgos. Eso quiere decir que el 73% no las usan siempre. Y siempre entre comillas. 35% lo usa a veces. ¿Cuánto es el grado de madurez que usan? Y 3% de las organizaciones a nivel mundial, fuera del Perú, nunca. Yo diría que acá en el Perú, más del 60% no usan una gestión de riesgos, gestión estructurada. Gestión estructurada. No es simplemente tener a el mejor residente y decir, bueno, él ha tenido bastantes experiencias con varios proyectos que han tenido problemas y por lo tanto maneja. Sí, pero dependemos de los grandes bomberos. No es estructurada y dependemos de lo que el residente o la persona más experimentada pueda haber vivido. Ojo que ahí también hay unos conceptos de sesgo que pueden alterar un poco el resultado, ¿no? Si bien es cierto, el 2018 mejoró la productividad, estas cifras siguen siendo bajas, entre 60 y 50%, ¿no? Ahí es donde estamos apuntando siempre. ¿Qué es lo que adicionalmente dicen? Que solo el 2.5% de empresas completan los proyectos con un 100% de éxito, costo, plazo, calidad, ni siquiera el 5%. Luego dice que el 64 al 67 proyectos con alta madurez en los procesos de gerencia de proyectos se mantienen dentro del presupuesto en tiempo y plazo. Y las cifras equivalentes en empresas de baja madurez es del 36 al 43. Nuevamente viene el 60%, que es un número más o menos que es reiterativo en muchos aspectos. 60% no está cumpliendo, 70% no se está cumpliendo. Otra página nos dice, las principales estadísticas de gestión de proyectos menciona, el 70% de los proyectos fracasan. Fracasan porque no cumplen todos los requisitos. Ese es el nivel de fracaso que define. El 42% de empresas no entienden la necesidad o la importancia de la gestión de proyectos. Y dentro de la gestión de proyectos, la gestión de riesgos. Seguimos todavía en pañales porque seguimos trabajando solamente a nivel de costos y a nivel de planeamiento. Tenemos un ingeniero de costos que desarrolla costos, un ingeniero de planeamiento que desarrolla planeamiento, pero el enfoque tiene que ser no solamente sistémico, sistemas, sino además holístico. Lo que pueda pasar en el costo va a afectar en el plazo. Lo que pueda afectar en el plazo va a afectar en la calidad, va a afectar en el rendimiento, va a afectar en muchos de los aspectos que no pueden estar yendo por separado. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tenemos toda esta diversidad de problemas? Lógicamente va a derivar a los famosos claims, a los famosos reclamos. Y no es que no tenga nada contra los claims. Tengo amigos, gente que pertenece también al ACE, que son muy buenos amigos míos, que trabajan permanentemente y son especialistas en claims, pero el claim debería ser lo último ultimorum. Ya una vez que ya negocié, terminé todas las cosas y no pude avanzar nada, ok, llega el claim. ¿Pero por qué llegar a un claim? Yo voy un poco más hacia adelante. ¿Por qué no evitar un claim? Yo soy muy partidario de la Junta de Resolución de Disputas o del Dispute Board, porque creo que en la medida de que podamos ir desarrollando la obra y poder liberar tensiones, agilizar soluciones a los inconvenientes, esto va a ser mucho más proactivo para todos. Yo creo firmemente en un ganar-ganar. Gana el contratista, gana la supervisión, gana el proyectista, sin llegar a un claim que al final puede hasta perder clientes, perder socios. ¿Por qué? Porque los conflictos suelen ser muy fuertes, demoran 13 meses en promedio, son 50 y tantos millones de conflictos que se están peleando, que a veces llegan a romper relaciones que debería ser lo más importante. Entonces, nosotros nos hemos dedicado básicamente a lo que corresponde a gestión en la construcción. Somos muy experimentados, tenemos una capacidad y ese es nuestro core business, ese es nuestro negocio. Y nos hemos olvidado en muchos casos que eso no es el proyecto.
¿Por qué? Porque el proyecto va a entrar en una puesta en servicio. Y ahí es donde concluye nuestra función y comienza el siguiente paso, la puesta en servicio del propietario. El propietario necesita que nuestra construcción tenga un valor, que funcione para algo. Y esto viene de una procura. Nuestra misma función como contratistas desarrolló una procura para ser contratada. Y antes desarrolló una ingeniería. Y antes un análisis de factibilidad dentro del propietario para que esto pueda tener una concreción. Ojo que cada una de estas etapas tienen riesgos y deberían ser analizadas en cada una de las etapas con sus propios riesgos. Y dentro de construcción, en el desarrollo de la misma, también tiene riesgos. Cuando comenzó el tema de gestión de proyectos, primó mucho el tema de costos. ¿Cuánto es? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos optimizar? ¿Estamos dentro del plazo, del costo? ¿Podemos ahorrar dinero? Luego vino el tema de plazos. ¿Cómo puedo cortar? ¿Vamos a hacerlo con mejores rendimientos? ¿Vamos a hacer un tren de trabajo? Y aparecieron otros sistemas de poder reducir este esquema que podría ser debatido, discutido, de repente hasta antiguo para algunos, es el mismo sistema que se puede utilizar en una metodología ágil. La diferencia es que partidos más pequeños, está en etapa escalonada y trabajada en trenes de trabajo. Pero el concepto en grande o en chico es básicamente lo mismo. Y estas son las partes que intervienen. Y sobre este costo y este plazo, luego intervino calidad. Vamos a hacer las cosas de una mejor manera. Y luego seguridad. Ahí, disculpen, el orden varió. Primero fue seguridad, entró en todas las obras. Oye, vamos a ver que las personas no se accidenten, que se trabaje correctamente. Y luego, ya en los años 90, vamos a hacerlo con calidad. ¿Por qué repetirlo 2 veces? Hay que hacerlo de una mejor manera, más eficiente. Si trabajo una sola vez, ahorro dinero, ahorro plazo. Y así fue desarrollándose un poco la historia de la construcción, ¿no? Antes, la gente construía, si ustedes ven fotos de construcciones antiguas, no había fuertemente el tema de seguridad. Gente con ropa de vestir, caminando por las estructuras metálicas, sin arnés, sin seguridad. Y la realidad es esa. ¿Se puede construir una obra sin seguridad? Lamentablemente, sí se puede. ¿Que es riesgoso? ¿Que es peligroso? Correcto. Pero al contratista lo contratan porque construya, transforme el fierro y todo lo demás en una construcción. Yo soy un convencido de que tiene que haber una seguridad, tiene que haber calidad, pero todo eso tiene que ser inherente al proceso. Si uno lo ve simplemente como un añadido, entonces no lo va a entender y no le va a dar el valor que necesita. Y estos pasos que estamos aquí se ven sustentados cada día más con otras herramientas o otras metodologías. Ahora entra el BIM y el Data, ¿no? ¿Para qué? Para que a través del Big Data y la diseño virtual podamos tener facilidades para poder cometer menos errores en construcción, optimizar costos y plazos. Y esto está soportado por todo el manejo de información que está. Pero además, esto funciona ya hace 30 años y siguen habiendo incumplimiento de obras, incumplimiento de plazos, incumplimiento de los alcances que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque falta una adecuada gestión de riesgos que permita soportar toda esta base y que diga, ¿qué pasa si? El gran what if, ¿no? ¿Qué pasa si? No lo hacemos. Somos, en muchos casos, empíricos, es decir, cuando llegue, ya veré qué hago. Pero ese cuando llegue, voy a ver qué hago, pensando que no va a llegar, origina que cuando ya llegó, nos desbordó y no podemos solucionar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? El sentido de este compartir de información, tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes, va a tener un objetivo principal, que es ¿para qué la gestión de riesgos? ¿Cuál es el sentido de la gestión de riesgos? Luego de eso, vamos a ir al cómo. ¿Cómo manejamos la gestión de riesgos? Y ahí viene el tema del estándar, lo que hablábamos al principio, cuáles son los procedimientos que usamos. Y luego de ello, una vez que ya tengo el cómo, plantear con qué lo hago. Con matriz, de repente un árbol de decisiones, y hay otras herramientas que pueden ser menos comunes pero más efectivas. No necesitamos tener un software caro para hacer una gestión de riesgos. ¿Que ayuda? Por supuesto que ayuda. Si uno tiene la capacidad de comprar un @risk, un Crystal Ball o el riesgo de primavera, lógicamente va a ayudar.
pero en la medida que tú sepas utilizar. Yo quiero hacer un ejemplo muy rápido. Imaginen una persona que no sabe manejar y le compramos para que llegue muy rápido a su trabajo un Ferrari Diablo que cuesta $800,000 y decimos, ya, con este Ferrari Diablo vas a llegar más rápido al trabajo. Sí, puede llegar más rápido, pero también se va a chocar si es que no tiene todo el fundamento inicial. No sé si a las personas que de repente tienen un poco más de tiempo o de repente han visto en Netflix o alguna de los canales lo que significaba Karate Kid y las grandes enseñanzas de Pat Morita, ¿no? Del maestro Miyagi, ¿no? Encerar y pulir. Es eso. O sea, lo que pretendo hacer o ayudar a todos es a enseñar a encerar y pulir y luego de eso ya desarrollar todo el resto de técnicas. El resto del manejo va a desarrollar automáticamente en la medida de que nosotros podamos sacar provecho de cómo poder utilizar todas las herramientas del mercado. Y ahora ya directamente, las obras tienen variabilidad e incertidumbre. Los riesgos son eventos o sucesos que pueden afectar las obras. No es una probabilidad. La probabilidad y el impacto de un riesgo son valores inherentes al riesgo. No podemos definir el riesgo como una probabilidad de un accidente. No. El riesgo, que puede ser individual o general de un proyecto, son eventos o sucesos que alteran lo que el proyecto tenía pensado inicialmente. Y estos eventos pueden afectar el costo, el plazo, la imagen del propietario, a las personas, muchas cosas pueden variar. Ahora, en lo que ingresa la información, la señal virtual y todo lo demás, existe el riesgo informático, existe el riesgo de conectividad, y eso también tiene que ser analizado. Por ejemplo, muy rápidamente, en esta condición de esta charla, implica tener de repente un respaldo para transmisión, si se cae el Wi-Fi, tener un celular al costado, tener otra computadora al costado, tener una conectividad, tener un respaldo que permita, y de repente hasta tenerlo grabado, para que si el expositor no lo tiene, yo pueda sacar grabado la versión del expositor. Entonces, esa gestión de riesgos es una previsión de lo que uno podría manejar en cualquier suceso que uno puede desarrollar. ¿Cómo se manejan los riesgos? Antiguamente todos los riesgos se desarrollaban bajo el enfoque de peligro, daño, me va a afectar. Ahora ya no. Ahora los estándares internacionales, la ISO, PMI, el ACE, maneja el riesgo como sucesos que pueden afectar, tanto en la parte negativa como en la parte positiva, amenazas y oportunidades. Amenazas en costos, en plazos, en personas, en reputación, igual en oportunidades. Me puede generar una mayor venta, puedo aprovechar que el cliente tiene alguna deficiencia como para poder apoyarlo y eso genera de repente una sociedad más permanente con él, un soporte mucho más fuerte que haga una relación de sociedad. Y esto nace de un riesgo en el cual el propietario no sabía algo del proyecto. Entonces, esa oportunidad también te la permite ver a través de una adecuada gestión de riesgos. Predictivos. ¿Qué pasaba si ojo, y esta presentación se hizo antes de los eventos del martes, ¿no? Hablaban en el 2016, me parece, de estos problemas, 2017. Manifestantes generan conflictos, por Tía María, Majes 2, las Bambas. Con muchas de las personas con que hemos conversado y compartimos este tema de riesgos, coincidimos que las mineras no han sabido manejar mucho el tema del riesgo con relación a las comunidades. Ha habido un cierto menosprecio por la opinión de ellas. Entonces, cuando han querido hacer alguna actividad, lógicamente sale las personas que no han estado suficientemente comunicadas, que no han tenido una adecuada gestión de comunicación de riesgos y ha generado muchos problemas. El aeropuerto de Chincheros también se bloqueó. Hay un caso internacional, el aeropuerto de México, que avanzando en la construcción se tuvo que detener. ¿Por qué? Porque la población tampoco no permitió trabajar. A la par de esto tenemos casos parecidos. Cuando comenzaron a explotar los Galaxy Note 7 de Samsung, y esto fue en el 16. ¿Qué es lo que hizo Samsung? Con una adecuada gestión de riesgo desapareció inmediatamente. Vengan acá, cambien todo. Paró 3 meses la producción, desapareció esto y sacó la siguiente versión analizando el problema para poder cambiar la imagen. Y esto, salvo que lo encuentres en internet, mucha gente ya hasta se olvidó. Pero eso es cómo manejo el riesgo reputacional,
con respecto a algo que puede ocurrir. Analíticos. Doctor Strange revisa y dice, casi literalmente, si no me acuerdo, he visto más de 1 millón de futuros y solamente ganamos en uno. Esa es la visión de alguien que maneja riesgos. Si solamente hubieras visto un futuro, posiblemente te hubieras dado por derrotado. ¿Cuándo? ¿Qué? Pero no queda ahí. No solamente queda en el ver el futuro, sino en la parte más interesante es cómo hago para que ese futuro pueda ser gestionado. Y aquí vienen los estándares. El análisis de riesgos y contingencias determinado usando estimaciones paramétricas de las contingencias y análisis de riesgo con valores esperados, ¿no? Identificación cualitativa de análisis cuantitativo de riesgos. He escogido 3 de las prácticas recomendadas y tomaremos parte de estas prácticas recomendadas, la 42R, la 44R, la 62R del ACE, para ver cómo nos dice, cómo podemos manejar estos riesgos, cómo podemos identificar estos riesgos. Además de esto, vamos a manejar, me he permitido, porque soy miembro tanto del ACE como del PMI, ¿no? Cómo maneja el PMBOK, la versión 6, todo lo relacionado al proceso de riesgos, cómo se maneja también ya en el estándar de riesgos propiamente del PMI. ¿Cómo lo plantea el ISO? ¿Cuáles son las relaciones que tiene el ISO 31000 con las dos anteriores? Ojo, puede ser cualquiera. La idea es estandarizar. Tú entras a una organización y dices, yo manejo la ISO 31000 y quiero estar controlado por eso. Perfecto, vas a tener los conocimientos y las pautas de qué cosa maneja uno u otro. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja el COSO, ¿no? A nivel de todas las estructuras de una organización. Al final vamos a poder manejar y tener criticidades para poder desarrollar estas matrices de riesgo, esta mapa de calor, perdón, estas mapas de calor que digan, ok, ¿cuánto es, cómo estoy, hacia dónde apunta mi calificación de riesgo? Esto es un caso real en el cual se ve probabilísticamente que un proyecto desarrollado con un software se hizo una corrida a través del método de Monte Carlo y se estableció que era muy poco probable, tenía un 4% de probabilidades que el proyecto pudiera terminar en diciembre como estaba planteado en el programa inicial. Esto terminaba con muchas más probabilidades después de febrero. Y se ha dado el caso. Esta obra terminó después de febrero justamente. ¿Por qué? Porque probabilísticamente el desarrollo de estas actividades no eran tan ideal como cuando lo vemos en un Gantt estático. Pero no solamente está los valores que va, sino me gustaría compartir con ustedes la lectura y el análisis de lo que corresponde a estas gráficas. ¿Hacia dónde apunto? ¿Cuál es la correlación? ¿Cuál es? Y la esencia básica es en dónde me está apretando el zapato para ajustarlo, corregirlo y hacer que la gestión de riesgos esté mucho más controlada. ¿Cuál es el deseo que tengo yo de poder asistirlos a ustedes en todo este desarrollo? Es poder complementar las capacidades profesionales, poder ver el riesgo como algo que pueda jugar a nuestro favor y no es nuestro en contra, ¿no? Incrementar nuestros conocimientos relacionados al riesgo, aprender a utilizar herramientas disponibles para gestionar riesgos en todos nuestros proyectos. No solamente tener la obligación casi implícita de comprar tal o cual programa para poder hacerlo. Con las cosas que vamos a ver, lo podemos hacer con todas las herramientas que podamos disponer. Aportar en los proyectos en los cuales intervenimos dándole una visión holística a los procesos, mejorar las habilidades predictivas sobre los principales entregables, contribuir a mejorar los niveles de cumplimiento de nuestras organizaciones. Si hacemos que nuestra organización mejore en costo y plazo, la imagen con el cliente va a ser mejor, la organización se va a hacer más fuerte y nosotros vamos a tener una mejor estabilidad también dentro de la organización. Oportunidades y fortalezas que se generan en un profesional del sector. Se puede especializar en gestión de riesgos como un área de conocimiento que aún está poco implementada. Hay un campo para desarrollar.
se obtienen certificaciones de gestión de riesgos. Uno puede tener capacitación y tratar de buscar certificaciones. Por eso es que les dije que van a haber muchas de esas preguntas a lo largo del curso que van a ir orientadas a este tipo de certificaciones. Además de un networking especializado, hay gente que está muy relacionada a este tema de riesgos y de prevención. Cuando hablábamos de gestión ágil y predictiva, justamente los ágiles, que es una visión muy interesante del proyecto y que debería estar incluida dentro del desarrollo, hablan como que los métodos de cascada son los antiguos, son los ya fuera de moda, los predictivos, pero ¿no es predictivo acaso saber cuándo va a terminar la obra? ¿No es predictivo acaso saber cuánto me va a costar la obra? ¿No somos realmente también predictivos? Nuestro contrato se establece con condiciones predictivas. Necesitas un plazo y necesitas un costo. Entonces, sí necesitamos ser predictivos. Y la posición de nuestras organizaciones en el mercado laboral. ¿Por qué participar en el programa? Porque la visión con que se pretende dar este curso es una visión diferente, una visión global, holística, sistémica, que no se ve porque, como le dije, no busca vender un programa, sino vender o compartir conocimientos de ida y vuelta. Es compartir justamente más de 20 proyectos desarrollados y los riesgos se pueden hacer. Es más, yo me comprometo, les digo a cada uno de ustedes, a poder darles un soporte sobre los proyectos que ustedes tengan desarrollando o algún proyecto de interés que puedan necesitar esa ayuda, esa colaboración, esa visión de qué riesgos pueden tener, ¿no? Porque además vamos a compartir conocimientos y habilidades, ¿no?, de cada uno de nuestros proyectos. Eso es básicamente lo que quería mencionarles en este webinar. Espero les haya servido, les haya ayudado y que es el preámbulo de algún curso que queremos dictar con Fernando Cerdeña en pro de mejorar en algo o aportar en algo todo lo relacionado a la construcción en el Perú. Muchísimas gracias, Fernando. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Una excelente presentación. Estoy seguro que ha sido el interés de los más de 40 participantes que han estado en este webinar. Ahora, antes de pasar con Romina, me gustaría... dame un minuto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un minutito, Bueno, agradecerle Romina, al para... ingeniero Luis Viteri, ¿no?, por la participación. Ahí está, Romina. Adelante. Romina. Sí, justo tenemos una promoción para los presentes a este evento. Con este webinar hemos querido hablar un poco del curso de gestión de riesgos en proyectos de construcción que inicia este 5 de mayo. Y para los presentes a este evento tenemos una tarifa especial. El precio es de 349 soles hasta el lunes 11 de abril, por las primeras 6 personas que se inscriben, ¿no? Pueden solicitar mayor información al correo que aparece en la imagen o también al número de contacto, ¿no? Mi nombre es Romina Cardoso y encantada de atenderlos. Excelente, Romina. Bueno, a nombre de Incrementa quiero darle las gracias a todos los participantes y decirles pues que Incrementa estamos dedicados a aportar al sector construcción, tanto en capacitación ejecutiva, de tal manera de profesionalizar la gestión de proyectos en nuestro sector y apoyar a las empresas también en consultoría para lograr un crecimiento con control. Muchas gracias nuevamente por su participación y espero verlos próximamente en el curso que estaremos dictando en pocas semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. No sé si los que gusten pueden prender su cámara, así como lo ha hecho Jorge, para tomarnos una foto en grupo. Fernando, no sé si... Yo quería, como van prendiendo las cámaras, Fernando, hacer una pequeña pregunta a Luis Viteri y agradeciendo por su exposición muy interesante. Sí, adelante. Yo soy
de lo que piensa también dentro de todo el marco de tu exposición, Lucho, que todo el plan estratégico de una empresa debería formar parte de esa gestión de riesgos, lo más simple, pero con acciones, ¿no? Como sabemos que debe ocurrir, ¿no? Con las más simples acciones, que el plan estratégico sea llevado por la empresa constructora, ¿no? Entonces, porque lo que tú nos muestras es el paquete de gestión de riesgos a nivel de proyectos, que es muy interesante verlo así como un programa de repente un poquito mayor que a lo que yo me refería, un plan estratégico un poco más compacto, más concreto, buscando de repente soluciones que tengan la acción, que es lo más importante, y lo que sufre todo plan estratégico, ¿no? Nunca se llega a terminar las cosas, ¿no? Eso, y también enmarcado en todo proyecto para que desde un inicio parta la gestión de riesgos. Me refiero a la etapa previa de la procura y un poco antes quizás de eso, de la licitación, ¿no? Donde hace mucha falta que las herramientas del plan de gestión de riesgo, ¿no? Del programa de gestión de riesgos, estén desde ese punto para poder llevar a todo el caminar y no tengamos los problemas que siempre los clientes nos piden los resultados para mañana o para ayer, ¿no? Eso, y muchas gracias por tu respuesta, Luis. No, al contrario, muchas gracias por la pregunta, porque eso me permite completar un poco la información. Si bien es cierto, el curso está dirigido a gestión de proyectos, la gestión de riesgos es mucho más global, y eso lo ha planteado usted correctamente. La gestión de riesgos, y está inducido por el concepto mismo de riesgo. Cualquier actividad puede generar una variación, puede estar sometida a alguna variación, a un suceso. Entonces, a nivel de estrategia, es evidentemente válido, es más necesario que una organización se plantee un plan, ojo, un plan, nuevamente entramos al tema del plan, y decimos al mediano, largo y corto plazo, y sobre estas acciones que voy a hacer, las acciones que voy a ejecutar, cuáles son las posibles variaciones que pueden ocurrir y por lo tanto cuál va a ser mi gestión de riesgo que tenga que hacer. Es decir, yo entro a un gobierno, a unas nuevas elecciones, y estas elecciones puede ganar un partido comunista o un partido capitalista. ¿Qué pasa si gana un partido comunista? Entonces, eso tiene que estar inherente en mi organización. Igual en un planteamiento de un ministro que entra a gobernar o a dirigir un ministerio, dice, ok, ¿qué pasa en la medida que yo desarrollo una política y esto puede durar un mes o 2 meses o 5 meses? Entonces, ese es inherente, el riesgo es algo implícito en cada una de las actividades, tanto en costo como en plazo. Y esto se va a abarcar de una manera global. Lógicamente, en 16 horas no se puede tocar lo que normalmente una maestría toca meses, pero sí por lo menos dar los criterios y las pautas que hagan necesario. Yo, por ejemplo, en lo personal, soy partidario de que ya no funcionen, y estoy tratando de empujar a eso, a que los presupuestos y los cronogramas no vayan con un número estocástico, es decir, ok, esa cosa van a ser 409 días. No, ¿por qué? Yo pediría, hazme un análisis de riesgo, hazme un Monte Carlo y dime cuál es la probabilidad que tu cronograma cumpla en 409 días. Bueno, mi cronograma, de acuerdo a lo que yo he analizado, me sale con un 409 días con un 70%. Ok. ¿Y tú? No, a mí con 85. Prefiero tú, porque tú lo tienes mucho más controlado y manejado que el que tiene 70 o el que tiene 40. Entonces, le has metido un proceso más de análisis de riesgo a tu programa y a tu presupuesto que te permite dar una probabilidad, porque es absurdo decir que la obra termine en 409 días, porque sabemos que la obra no va a terminar en 409 días, porque va a haber una ampliación, una modificación, porque pensar que de aquí a 300 días esta actividad va a comenzar ese día es falso. Estamos viviendo una realidad que no existe, igual que el presupuesto, todavía con centavos diga, van a ser 10.427.248.16. Entonces, eso no existe, ¿no? Entonces, ese análisis real, aterrizar en la realidad, deberíamos implementarlo en todo. Perfecto. Ok, Perfecto. gracias. Listo. Muchas gracias a todos entonces. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Cuídense.